También tienen cuestionantes al respecto. En la ciudad del Alto, a pesar que ya pasaron 17 años, don Carlos, en la memoria del pueblo alteño aún siguen frescas las heridas de octubre 2003. Usted era vicepresidente del gobierno de Sánchez de Lozada. ¿Cuál fue su participación en esa masacre que enlutó a la ciudad del Alto y dejó, don Carlos, más de 70 muertos? Respuesta, don Carlos. Como cabeza del Poder Legislativo no tenía ninguna vinculación, ni responsabilidad, ni firma, ni acción alguna en el Poder Ejecutivo. Primer punto. Segundo punto, yo rompí con el expresidente Sánchez de Lozada porque no estaba de acuerdo en la forma que estaba administrándose de manera violenta e intolerable en la violación de derechos humanos, y marcó esa diferencia precisamente el final de la renuncia de Sánchez de Lozada después de las muertes que usted ha hecho referencia. Lo más importante, el 18 de octubre, al día siguiente de mi presidencia, lo primero que hice fue ir a la Ciudad del Alto, visitar la Ciudad del Alto, restañar las heridas, establecer un diálogo, establecer un compromiso de respeto a los derechos humanos y el compromiso de que se abriría un juicio de responsabilidades que, quiero recordar, se abrió el año 2004 en mi gobierno. Por lo tanto, responsabilidad en las muertes, cero. Responsabilidad en la paz, toda la responsabilidad. Respeto a los derechos humanos, impecable durante los 20 meses, 1 año y 8 meses que fui presidente. Vamos con este material audiovisual ahora. E independientemente de las distancias o cercanías que tenga con el presidente Morales, debo decirle con absoluta franqueza, me siento profundamente orgulloso de que Bolivia tenga un presidente indígena. Me siento profundamente orgulloso de que Bolivia tenga un presidente indígena. Don Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Hubo un desencanto? Primero, me siento profundamente orgulloso de que Bolivia haya tenido un presidente indígena. Lamentablemente ese presidente indígena fue Evo Morales, que terminó la presidencia con un discurso de odio inaceptable. ¿Cómo puede ser posible que el presidente que tenía que unir a los bolivianos, y esa fue la razón fundamental de decir aquí hay el primer presidente indígena en la historia, termine su presidencia diciendo yo me voy y el país está dividido porque los que me van a suceder van a ser racistas y van a discriminar y hay un mundo rural que va a ser abofeteado y que va a ser excluido? Eso es totalmente falso. Un hombre que esté comprometido con su país, sea indígena, sea mestizo, sea blanco, verde, azul o amarillo, tiene un compromiso de respeto al otro, de respeto a su lengua, de respeto a su etnia, de respeto a su cultura y de respeto a su cosmovisión. Eso fue lo lamentable. No el que haya sido un presidente indígena, que ese es un paso adelante, sino que haya sido precisamente Morales. Don Carlos, ¿alguna vez usted fue simpatizante del MAS? Su respuesta, por favor. Ni en sueños, querido Víctor Hugo, ni en sueños. Así La pregunta es, ¿cuándo fue convocado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para atestiguar contra Goni? ¿Por qué no fue, don Carlos? Me haces una gran pregunta. Una pregunta basada en una gran mentira, como otras mentiras, como que yo tuve que ver con el tema de los 67 muertos del Alto, lo cual es una calumnia inaceptable y que no voy a aceptar, y no acepto la calumnia que me hacen de que yo no fui. Te voy a explicar en detalle y permíteme por favor unos segunditos de más quizás que voy a usar. Vinieron los abogados estadounidenses a mi oficina para preguntarme si yo estaba dispuesto a testificar en el juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Mi respuesta fue sí. Me enviaron un cuestionario, puedo equivocarme, 34 o 39 preguntas. Ese cuestionario fue respondido en su integridad. Ese cuestionario fue además complementado con mi declaración íntegra ante la Corte Suprema de Justicia del año 2009 en la ciudad de Sucre, que me convocó como testigo en el caso del juicio de responsabilidades contra el expresidente. Incluía además mi libro Presidencia Sitiada y el documental del libro Presidencia Sitiada. Todos esos documentos fueron entregados tal como se me pidieron. Por alguna razón que desconozco, los abogados de la parte de las víctimas me dijeron que el juez en Fort Lauderdale, donde se hizo el juicio contra el expresidente, no había aceptado esa declaración y no había tomado en consideración la declaración que hice tal como te estoy contando. Y me preguntaron si estaba dispuesto a ir a Miami a testificar, no a Miami sino a Fort Lauderdale.
Yo les respondí porque coincidió exactamente la fecha con los días de marzo del 2018 en el que yo estaba en La Haya. Y les dije, estoy defendiendo la causa boliviana en La Haya. En cuanto termine mi presencia en La Haya, estábamos entre fines de marzo y principios de abril, estoy dispuesto a ir a Fort Lauderdale. Y hay correos electrónicos de la petición y de mi respuesta. Nunca hubo una convocatoria para que yo vaya y me dijeran vaya en tal fecha. Por lo tanto, hice la declaración y estuve dispuesto a asistir y se cruzó la fecha con mi presencia en La Haya, como se puede constatar documentalmente. Lo que no puede ser es que sigamos aprovechando las circunstancias para mentir de la manera en que se miente en este tema, que es tan sensible para mí. Y aquí usted, como su vicepresidente, en los procesos que se han seguido en Estados Unidos, como testigo no quiso ir a declarar. Ahora que Gonzalo Sánchez de Lozada, el fallo de su inocencia ha salido en contra, usted va a seguir el proceso de juicio en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y va a extraditar aquí a nuestro país. ¿Usted qué va a hacer, Carlos de Mesa, para beneficiar o en su caso para reparar los casos ocurridos en octubre ante los familiares de heridos y muertos? Don Carlos Mesa, adelante por favor, la palabra es suya. Primero, vuelvo a insistir, no es verdad que yo no testifiqué, no es verdad, es mentira. Yo he presentado toda la documentación que se me pidió y he respondido todas las preguntas que me pidieron, adicionando todo mi testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, íntegro mi testimonio, sin una línea de menos, más la incorporación de mi libro, más la incorporación del documental, más el tema que le he declarado. Segundo, nosotros cuando estuvimos en el gobierno establecimos la reparación de los daños para las víctimas en la posibilidad de hacer una demostración documental de que eran víctimas efectivamente de esos hechos. Lo hicimos a través del Viceministerio de Justicia presidido por don Carlos Alarcón. Ese es un elemento muy importante. Tercero, la extradición tiene que llevarla adelante el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Bolivia va a hacer lo que no hizo el gobierno del presidente Morales, llevar adelante un proceso adecuado para que jurídicamente tengamos los elementos que permitan su extradición. Esa decisión de la extradición no es mía, sino del gobierno de los Estados Unidos. Don Carlos, ¿aún tiene comunicación con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Lo llama, le pregunta? ¿Algún vínculo tal vez? Nos gustaría que nos dijera la verdad. Cero. La verdad absoluta. ¿Cómo es eso de me gustaría que me dijera la verdad? ¿Usted cree que le voy a decir una mentira? Cero. Vamos con este material ahora. Él hace tiempo tenía su oportunidad. Cuando estaba junto con el Goni, era su vicepresidente. Él no sé por qué no ha podido gobernar, qué será, de esa manera ha renunciado él. Yo no sé por qué quiere volver a este tiempo, ¿no? Aquella vez lo que ha hecho por el gas, por lo que nos ha matado tanta gente, todos tenemos presente todavía. Es un masacrador, de corrupto, que es un discriminador. Una vez ya nos ha abandonado en el gobierno, yo creo que tal vez lo puede volver a hacer. No hay confianza en el señor Carlos Mesa. No tendría por qué estar de candidato Mesa, no entiendo con qué cara está candidateando ahí, no entiendo su moral, a qué lado, después de lo que ha hecho, cómo nos ha hecho a ver esos años. Él es malo, la ha matado a mis hermanos. Como la gente está diciendo, no puede manejar bien, entonces no, yo no lo puedo apoyar a él. Nosotros no queremos al Carlos Mesa para presidente. Sí, porque el Carlos Mesa también tantas cosas que ha hecho más antes. Aquella vez cuando el Gune estaba con él, ha entrado él, después no hay trabajo, no hay economía, se ha escapado, nos ha abandonado. Ahora la misma cosa parece que pues va a hacer. Ya tenía su oportunidad en su momento, ¿no? Y la verdad ahora, si vuelve al poder, habrá que ver, ¿no? Pero lo dudo mucho. Bien, creo que el sentimiento de la gente es ese sentimiento, diríamos, que todavía tiene ese dolor inmerso con lo que ha pasado el 2003. Pero tenemos que ver algo importante. El candidato Carlos Mesa nos dice que deberían haber unido y que tenían, diríamos, la posibilidad de hacerlo en el gobierno anterior, pero también en su gobierno tuvo esa oportunidad de unir al pueblo boliviano
y quiero recordar que el 2003, justamente el 18 de octubre del 2003, él llegó a la ciudad del Alto y fue realmente aplaudido, apoyado por la gente, y tenía toda esa posibilidad de continuar con un gobierno en base a las personas que tienen justamente ese sentimiento del pueblo alteño. Pero también tenemos que ver algo importante. Este 18 de octubre también nuevamente, después de 17 años, este 2020, nuevamente él está de candidato. Pero es el lema que él mantuvo en la ciudad del Alto. O sea, ni olvido ni venganza, justicia. Y esa justicia es la que espera el pueblo boliviano y esperó durante mucho tiempo, y también la justicia esperó desde el gobierno del señor Evo Morales. Son prácticamente varios años que esa justicia aún no llega, y que justamente si es candidato, yo quiero preguntarle si va a hacer que esa justicia vuelva, que se repare estos daños y que realmente pues el pueblo alteño nuevamente vea reivindicada ese luto que ha tenido durante todo este tiempo. Mi compromiso con el Alto ha sido un compromiso desde el primer día, que lo he cumplido rigurosamente. El respeto escrupuloso a los derechos humanos en mi gobierno es lo que cuenta, no lo que significó mi ruptura con el presidente Sánchez de Lozada, que fue precisamente por eso. Si lo que a mí me parece increíble es que se le haya mentido a la gente del Alto de la manera en que se le ha mentido. Decir que yo tengo que ver con esas masacres, que yo tengo que ver con esa responsabilidad, cuando mi ruptura fue total. No he vuelto a hablar con ese señor desde el momento en que dejó el país. No he vuelto a hablar desde el momento en que él decidió hacer lo que hacía y yo decidí establecer una línea de separación con él. He trabajado durante 1 año y 8 meses en justicia, en reparación, en unidad, en construcción de una sociedad justa. ¿Por qué renuncié a la presidencia? Renuncié a la presidencia porque no estaba dispuesto a matar. El presidente Morales no ha hecho eso. ¿Recuerdan ustedes los hechos extrajudiciales en el Hotel Las Américas en Santa Cruz? ¿Recuerdan ustedes los casos de Caranavi? ¿Recuerdan ustedes la muerte del viceministro Illanes? O sea, aquí es una cosa maravillosa establecer y decir, el señor Mesa es un masacrador. ¿Dónde está la prueba? Aquí basta con decirlo, basta con establecer una línea de conducta y establecer unas cuantas opiniones de personas a las que se les ha adoctrinado durante 14 largos años, adoctrinamiento durante 14 largos años, mintiendo sobre mi gobierno, mintiendo sobre lo que yo hice. Un hombre más vinculado a la paz y a los derechos humanos que yo no van a encontrar ustedes. En un momento extremadamente difícil del país, en un momento en que el país estuvo al borde de una guerra civil el 17 de octubre del 2003. En ese momento el presidente Mesa, ¿qué vino a hacer? Conciliación, restañamiento de heridas, respeto a los derechos humanos, y tengo que escuchar las acusaciones como si yo tuviera alguna responsabilidad en eso. ¿No he probado como presidente lo que hice? ¿No se me juzga como presidente? Yo como cabeza del Poder Legislativo, ¿qué posibilidad tenía de definir una decisión de que salgan nuevas Fuerzas Armadas? Esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Ahora sí, el vicepresidente tiene parte en el Poder Ejecutivo porque la nueva Constitución así lo manda. En la Constitución del 67, la cabeza del Poder Legislativo no tenía absolutamente ninguna vinculación con el Poder Ejecutivo. Entonces, a mí lo que me parece es que no puedes hacer un programa de un candidato durante 1 hora y media, durante las cuales la mitad del programa es ¿recuerda usted cómo renunció? ¿Recuerda usted ha hecho? ¿Estamos hablando del futuro o estamos hablando del pasado? Yo no tengo problema, como puedes ver, en responder todo lo que se me pregunta, con claridad. ¿Qué pregunta es esa? Dígame por favor la verdad. ¿Supones que te voy a responder con la mentira? ¿Supones que una persona que ha hecho 25 años de servicio de periodismo no sabe lo que es decir la verdad o la mentira? O sea, hay un elemento y un contexto en el que uno tiene que trabajar con un sentido de responsabilidad, con un sentido de decir, ¿estamos hablando de una candidatura o estamos hablando de un programa de historia manipulada?